Escuchas a Héctor Rosales en radio. Dicen que es más fácil destruir que edificar, que es más fácil engañar a las personas que sacarlas de un error. Vamos a ver que esto puede ser muy real para un youtuber que en 9 minutos dice muchas falsedades, pero que para desmentirlo nos vamos a tomar algo de tiempo, porque es extenso lo que dice. Vamos a verlo ahora mismo. Respuesta a la explicación del demonio por el youtuber homosexual Macacux, Miguel Hernández, que siempre hace comentarios de odio contra Cristo. Nos habla de una parcialidad ya. Declaró: hay aquí una mosca del tamaño de Jesucristo. Afirmó en un video para exigir que YouTube no vaya en retroceso, que no censure el porno gay para los niños, porque dice que eso sería discriminatorio. Que YouTube en la versión restringida, en la versión protegida para niños, no les muestre videos homosexuales. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué esta demanda? ¿Por qué sería necesario que los niños se familiarizaran con actividades homosexuales? Dejando para después los temas secundarios, respondamos a la primera pregunta. ¿Es Lucifer, Satanás y el diablo cosas distintas, estos tres personajes como dice Macacux? No. Hablamos de una figura demoníaca, de un ángel rebelde, rebeldes con B, contra Dios. Lo que sí puede tener orígenes distintos son las denominaciones, el nombre o concepto, pero el mismo personaje es Lucifer, Satanás y el diablo, el que divide. Segundo punto. Miguel Hernández, Macacux, dice que no hay prueba de que la serpiente sea Satanás. ¿Es esto cierto? No. Lo que pasa es que la Biblia se interpreta como una totalidad, no solo por partes, y además se incluye una tradición oral. Las serpientes no hablan. Esta es una conducta inteligente, no propiamente humana, pero inteligente. En el libro del Apocalipsis, para referirse a Satanás, se refiere a un dragón. Son visiones proféticas y alegóricas las que encontramos en la Biblia, que pueden interpretarse en dos sentidos, en uno literal y en uno alegórico. Eso lo vimos todo el tiempo en el Antiguo Testamento. No deben interpretarse entonces en este caso solo literalmente. Hablamos del texto bíblico que nos habla de una criatura que induce al mal, al error a Eva, a un error bastante grande que es digno de ser llamado el pecado original. La induce a ese error porque desea su destrucción, que desobedezca a Dios y que además sea para que Eva desee algo que es sumamente negativo, la pretensión de dejar de ser criatura y ser como Dios. Sé que suena muy ridículo la primera parte que plantea Macacux, pero es fundamental dentro de la falacia o de la forma de argumentación falaz que maneja. Es precisamente lo que hacen los ateos, decir cosas como no, la Biblia no dice textualmente que la serpiente sea Satanás, tratando de inducir al error de decir, no lo dice textualmente, entonces no es así. Así es como lo quisieron creer los cristianos. Sí, sé que es ridículo, que la serpiente es Satanás, o si se quiere, fue una herramienta de Satanás, es una obviedad, es algo que no está en discusión, pero hay quienes lo ponen en discusión. Esto me recuerda a satanistas como Shakira con su canción Tú mordiste la manzana, renunciaste al paraíso y condenaste a la serpiente siendo tú el que sí lo quiso. Es un ejemplo de esta doctrina de pensamiento incompleto, o de poner dudas donde el pensamiento lógico normal no tendría esto. No tendría, quien tuviera un pensamiento lógico normal no dudaría de que la narrativa nos habla de un enemigo en común, de un enemigo siempre presente. La serpiente es obra de Satanás porque Satanás es el autor de un mismo plan extenso para destruir la humanidad desde el principio de los tiempos, solo que después del Edén no se hará presente más públicamente.
De hecho, en el Edén tampoco se hace presente públicamente, utiliza una serpiente o la apariencia de una serpiente. De hecho, esa es una de las características de Satanás, no mostrarse directamente como el enemigo. Se presentará más bien como un enemigo, como una persona mentirosa, como una persona hipócrita. No se anuncia, usa el engaño y el secreto. Así como las sociedades secretas atacan mejor desde lo oculto, desde sociedades secretas como la masonería. Desear el mal o la destrucción de la creación es acción del enemigo de Dios. El ángel rebelde que se rebeló contra Dios, por tanto, es el demonio, dado que no hay otra figura, no hay otro personaje que se manifieste en guerra contra Dios. Nadie más que quiera el mal para todo el género humano simplemente por ser creación de Dios. Makarios, la primera falacia que utiliza es decir que Satanás significa adversario y que por eso no es el mismo, que no es el diablo, que no es Lucifer, que no es el mismo personaje. ¿Realmente prueba algo decir que Lucifer, que Satanás significa el adversario? No prueba nada en ese sentido. Menciona superficialmente algunos pasajes de la Biblia, menciona a Satanás en varias partes, como por ejemplo cuando Jesús está en el desierto y Satanás intenta tentarlo y no puede hacerlo. Lástima, no menciona cómo es que intenta tentarlo, ni en qué situaciones, porque sería aprender algo. Insultos contra San Juan, como decir que era un enfermo mental, que tenía alucinaciones, que ahí en sus alucinaciones también aparece Satanás en forma de un dragón. Bueno, esa clase de insultos nos revela cierto resentimiento contra el cristianismo. Le faltó la doble interpretación, por cierto, del libro de Isaías y del libro de Job, donde se explica más el papel de Satanás como un enemigo del ser humano que busca que el hombre odie a Dios, se enamiste con Dios porque considere que le ha tratado de una forma injusta. Las falacias más fuertes y grandes son rápidas afirmaciones sin sustento, que supongo muchos no preguntarán, ¿dónde lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo crees así? La respuesta es no a lo que él dice. No es una deidad del zoroastrismo. Satanás no es una deidad del zoroastrismo como propone Makarios. Tampoco es cierto lo que después dice. No, el zoroastrismo no es una religión. El zoroastrismo es un credo pagano, extinto de Persia. Y se ponen peor sus afirmaciones, porque afirma que el zoroastrismo es una religión del patriarca Abraham. No, el zoroastrismo tampoco es una religión abrámica, como afirmó Makarios. No sé quién le habrá dicho que eran religiones abrámicas el zoroastrismo. Desconozco quién se lo dijo, pero es un grave error. No, tampoco. Lucifer no es un personaje que se le fue cambiando según la nueva temporada o según el nuevo autor. Es en realidad un mismo personaje desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, y es precisamente por esa coherencia que se conforma en un solo libro. La idea de presentarlo como un astro que cae a la tierra en realidad es una representación de la desgracia de ser degradado al infierno, de ser privado de la presencia de Dios. Es la coherencia con el libro del Apocalipsis y el dragón que arrastra con su cola a muchas estrellas del cielo. Es mostrar una forma de degradación. El cielo es la posición de las alturas, la autoridad sobre la tierra, la posición superior, el lugar del que fue degradado por Dios. Cuando Satanás quería ocupar el lugar de Dios. En la Biblia tiene dos sentidos. Uno que es el histórico, la caída del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que declaraba ser Dios. Y en un sentido alegórico, como la soberbia y la vanidad de Satanás lo volvieron un demonio. Le quitaron aquella belleza que tendría de carácter celestial, que es alegórica porque propiamente dicho es un espíritu, así que no es algo físico. Precisamente por esa soberbia será derrotado y humillado por Dios. No, Ishtar tampoco era un demonio para los sumerios. El planeta de Ishtar podía ser representativo como astro Venus, pero la teoría astronómica
nada tiene que ver con Satanás. Esta de hecho es una teoría que Makakuk simplemente acomoda para falsamente, según él, darle una apariencia científica a su teoría o creencia. De hecho, los demonios como Moloch, que sí están reconocidos en la Biblia, no son representados con el astro de Venus, sino representados con Saturno. Moloch representa a Saturno, o Saturno representa a Moloch, ante el cual, por cierto, se hacían asesinatos rituales de niños que Makakuk sospechosamente no menciona, no conoce y dice que no existe en la historia de la humanidad ninguna manifestación de rituales satánicos. El profeta Isaías en nada se basó en los antiguos cultos babilónicos, como afirma Makakuk, para escribir sus textos proféticos. Isaías vivió entre los años 740 y 701 a.C., y el cautiverio de los judíos en Babilonia fue en torno al año 586 a.C. También es digno de respeto y de asombro cómo Isaías se anticipó muchos siglos antes a la caída del imperio babilónico por Persia. También es digno de asombrar y una prueba de que la teoría de que se debe a antiguos cultos paganos, el credo o el Antiguo Testamento, pues se puede poner en duda por el celo que tenían los judíos por su religión, que la ha hecho subsistir hasta nuestros días, pero que los cultos de Babilonia, de Sumeria, de Grecia, de Persia, desaparecieron con esos mismos pueblos, no se veneran en la actualidad. Nadie rinde culto a Zeus, nadie rinde, al menos como un culto significativo, culto a Ishtar. Suficiente señal de que no es lo mismo el judaísmo, no es el judaísmo el resultado de un extenso robo de mitos paganos como plantea Makakuk. Una persona como Miguel Hernández, bueno, pues puede intentar presentar muchas de estas doctrinas falsas, muchas de sus afirmaciones falsas, a gran velocidad. Pero cuando se revisa detenidamente, encuentra las fallas y falsedades de sus planteamientos. Lo que después afirma sobre que Satanás o Lucifer son personajes distintos y con distintos papeles según los autores del primer milenio de la Europa cristiana, no es más que otra falsedad para confundir. Lo que a nosotros nos interesa es lo contenido en los textos religiosos, no en el estilo novelístico. Incluso no nos interesaría tanto la Divina Comedia de Dante. Las burlas que hace Makakuk contra el Islam, contra el judaísmo y el cristianismo, que no se llevan bien y que los tres declaran tener la verdad o ser el camino a Dios, está de más. No abona nada en este planteamiento sobre la historia o el origen del demonio. Si quisiera ponerme un poco sarcástico e hiriente, podría decir seguramente que un grupo de homosexuales se agreden y atacan entre sí y que no se llevan nada bien, y que seguramente podrán ponerse de acuerdo en todos los asuntos de su vida. No es mi propósito mezclar esas cosas personales, pero también referir que no. El teatro medieval no inventó a Lucifer, no inventó a Satanás, no inventó al diablo, ni mucho menos como personaje cómico. Él cree que son pastorelas donde se hizo al diablo. Pues no, estábamos hablando de que es un personaje en los textos religiosos del judaísmo o del judeocristianismo. Tampoco es cierto que la gente fuera a misa y no entendiera nada porque la misa se recitaba en latín. Los sacerdotes explicaban el significado de las oraciones y los pasajes de la Biblia. ¿De qué otra forma comprenderían o de qué otra forma serían cristianos si no hubieran comprendido nada del latín? No, también expresar que los rituales satánicos no son un tema exclusivo de la Edad Media, ni que hayan sido un mito en la Edad Media. Por supuesto que existían muchas sectas de carácter satánico en aquel entonces. Y probablemente, mejor dicho, hay evidencia por parte de las autoridades de que siguen existiendo estos cultos satánicos, lo mismo que la práctica de brujería.
aunque McCaughey intente negarlo, al igual que existen sociedades secretas con mucho poder político y económico como es el caso de la masonería. Otra respuesta: no. La Inquisición católica no ejecutó miles de personas por brujería. Fue la Inquisición protestante del norte de Europa que posteriormente emigran a el norte de América y serán las 13 colonias que darán fundación a los Estados Unidos de Norteamérica. La falta de distinción en una exposición sobre la Inquisición protestante y la Inquisición católica es algo que deja muy mal parado al expositor. Si creemos que el diablo significa el que divide, Martín Lutero habría sido uno de los mejores seguidores de Satanás, pues con sus doctrinas falsas y odio contra la Iglesia católica dividió a la civilización cristiana en favor del maligno. Y aunque fue Lutero quien realmente tomó esa decisión y quienes lo siguieron en sus doctrinas falsas los culpables, podemos decir también que el demonio, en lo oculto, influyó cada uno de sus pasos para fomentar esa división. Falso. Si se sabe cuántas personas en promedio fueron ejecutadas por la Inquisición protestante en Norteamérica. Fueron miles de personas. En México no fueron más de 43 personas. Y los cargos no eran por brujería. Algunos fueron por judaización, otros por blasfemia, otros por fingir apariciones de la Virgen, de los santos o Dios. O sea, estamos hablando también el terreno de los mismos religiosos. Una gran falsedad que dijo y que incluso me hizo reír fue sobre que la Ilustración en Francia, es decir, la Revolución Francesa de 1787, puso final a las ejecuciones injustas de la Inquisición. Pues sería solo a las ejecuciones de la Inquisición, discutible si eran justas o injustas, pero se le olvidan cosas reales de aquel periodo del horror. ¿Qué nos dice de la guillotina? Eran ateos los que utilizaban la guillotina. Eran racionalistas, eran los de la Ilustración los que utilizaban la guillotina para ejecutar personas inocentes que no se sometían a la dictadura masónica. ¿Y el asesinato de miles de monjas y sacerdotes? ¿No acaso fue un acto de barbarie? ¿El exterminio del pueblo Lavendé no acaso fue también un acto criminal de exterminio, un genocidio? ¿El asesinato de miles de católicos no fue un crimen condenable, censurable? Yo creo que McCaughey no lo considera algo condenable. Yo creo que incluso se alegra de saber que la Francia revolucionaria, que la Francia masónica, que la Rusia comunista hayan ejecutado a tantos cristianos. Se le olvidó simplemente a McCaughey. También podría ser una de las teorías que podría él esgrimir, ¿no? Una de las explicaciones que podría dar a olvidar los crímenes de la masonería, los jacobinos, los Illuminati y los hombres homosexuales de esa dictadura como Robespierre. También vamos con otra respuesta: falso. Negar que las sectas satánicas son solamente sectas sexuales inofensivas, según él inofensivas, como la de Anton LaVey, que incluye el consumo de drogas y el fomento a la violencia sexual, es superficial. Existen sectas satánicas que practican cosas que tienen que ver con asesinatos rituales. También es falso que la iglesia de Satanás, la iglesia de Anton LaVey, tenga los mismos preceptos morales que la iglesia católica, como dice McCaughey, solo que más flexibles, afirma. Completamente falso. E incluso se atreve a citar los mandamientos satánicos diciendo que se puede ser bueno con los demás si ellos son buenos con nosotros, pero habrá que tratárseles mal, hacerles daño si nos tratan mal. ¿Realmente esa es una posición moral? Una posición moral sería hacer bien o desearle el bien, incluso a aquellas personas que buscan hacer el mal. Esa es la gran diferencia de la moralidad cristiana a la moralidad del satanismo. Así que no,
no tienen los mismos preceptos. Hay sectas satánicas que secuestran y asesinan niños, que roban cadáveres de los cementerios, plenamente probado para practicar brujería, satanismo, santería. Beben sangre humana como parte de sus rituales, pero notoriamente se les encubre muchas veces por los medios de comunicación y las redes sociales bajo el supuesto de que la acusación puede poner en peligro a muchas personas por los casos de linchamiento. Yo más bien creo que hay un contubernio, hay una forma en la que se busca brindar de protección criminal a determinadas sectas. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos si Macacux es satanista, sobre todo por sus muchos comentarios ofensivos contra Cristo. Se ve que no le gusta para nada el cristianismo, no le gusta para nada el catolicismo. O aquel comentario con el que cierra: en realidad, Satanás fuimos siempre nosotros. Espero que sabiendo esto, ya no te dé miedo. Afirma eso. Pero, ¿no que no existía? Y ahora resulta que Satanás fuiste siempre tú, Macacux. Fuimos siempre nosotros, dices. Lo digo porque en otras ocasiones he encontrado satanistas que hacen precisamente este mismo comentario. Porque a los satanistas les gusta entremezclar precisamente una que otra verdad con mentiras y confundir las posiciones de los creyentes. Usa una falacia de espantapájaros para decir que un caso, exclusivamente un caso de falso satanismo, es prueba de que no hay sectas satánicas. Pero en México se probó que hay sectas dedicadas a producir pornografía infantil, incluso en las escuelas públicas, como denunció el activista Manuel Gil Antón. Sí, sectas satánicas dentro de la Secretaría de Educación Pública. Sobre las bandas satánicas de metal y de rock pesado que él minimiza diciendo que no son importantes, que es simplemente mercadotecnia, que es solamente un aspecto comercial, me temo que no. La mayoría de las bandas de rock y de metal pesado realizan actos de desacralización, así como rituales que sí se pueden considerar parte del satanismo. Otro punto falso es cuando afirma que las representaciones del demonio se basan en el dios Pan. Es cierto que antiguos satanistas como el rey de Francia Enrique III, homosexual y satanista, los usaba como parte de la decoración satánica, torturando a un crucifijo, que se le llamaba dos sátiros. Por cierto, estas representaciones o esta información histórica de reyes satanistas haciéndose pasar por cristianos que se oculta al mundo. ¿Por qué crees que será esto, Macacux? Pero en realidad los cuernos y la barba son referencias al macho cabrío negro, que es un símbolo contrario al Cordero de Dios blanco y dócil, que quita el pecado. Nada tiene que ver con el tema, pero nos menciona también un manuscrito interesante. Un manuscrito titulado Conjuratio Malignorum Spiritum. No tiene nada que ver con nuestro tema central, pero es un manual para practicar exorcismos codificado. Pueden encontrar un artículo en National Geographic, en español. Él dice que podría utilizarse este libro de exorcismos cambiando las oraciones a Dios por el nombre de Satanás y que de esa forma se podría invocar. Por eso pregunto, ¿tanto juego con el satanismo, tanto juego con el maligno, no será que a él le gusta? Dice, es Halloween y es momento de presentarte a Satanás. ¿Acaso no se podría considerar eso también una invitación al mal? ¿O un comentario sarcástico de un satanista? Fíjate que no necesariamente estos días, 31, 1 de noviembre, no necesariamente podrían ser considerados Halloween. Eso depende de la perspectiva de las personas. Puede ser un día como cualquier otro, una fecha comercial para vender disfraces, calabazas, puede ser el cumpleaños de alguien, y para mí,
es la víspera de Todos los Santos, porque representa algo positivo, no algo que pretende destruir el género humano. Para otros, espero que no sea tu caso, Macacux, puede representar un día para hacer rituales violentos en contra de inocentes. Ya que a eso que llaman Halloween, cada vez más se lo apropian los satanistas como el cumpleaños del maligno, como la natividad del maligno. Y no es legítima tu exigencia, me parece muy sospechosa tu exigencia de que YouTube tenga que mostrar pornografía gay a los niños. Eso no se puede, Macacux. Como demandas desde hace 7 años, desde el año 2017. Ya pasaron los años y por tu cara se nota que la vida no te ha tratado tan bien como te hubiera gustado. Pero pues bueno, esta es la respuesta. Esta es la respuesta a precisamente una persona que es negacionista de la existencia del demonio. Leyendo en los comentarios me pude dar cuenta de que muchos de los comentarios a favor de sus videos provienen de cuentas falsas o de cuentas anónimas. Solo encontré 2 comentarios interesantes que creo que valiera la pena destacar. Este es el primero, de @e1000ea. Dice el necio, Dios no existe. Decir que el diablo no existe o que somos nosotros aplicaría a lo mismo. Saludos. Pues sí, es una necedad decir que no existe para después concluir que son los mismos seres humanos. Y el otro más extenso, pero más inteligente aún porque dice más cosas, es de In Your Soul 6698. El problema de los ateos y escépticos es que no comprenden la diferencia entre religión y relación con Dios. Los que crucificaron al Señor Jesús eran religiosos y él mismo los reprendió y llamó hipócritas. Bueno, ese comentario ahí como que a lo mejor no está del todo bien expresado, ¿no? El segundo problema, como los que no creen, dice, la gran mayoría, tienen 2 pensamientos muy curiosos. Afirman que todo el que es creyente es ignorante, y todos los que dudan de la existencia de Dios son inteligentes. La primera teoría tiene un gran problema que se les suele olvidar a la mayoría, y es que en la práctica todos somos ignorantes en mayor medida de algún tema, supongo. Decirle a alguien que es un ignorante es como escupir mirando hacia el cielo. Es decir, es una tontería porque, hasta donde yo sé, no existe ser humano sobre la faz de la tierra que pueda jactarse de saberlo todo. El problema con la segunda teoría, sobre que los ateos son inteligentes, es que hubo muchos creyentes que fueron grandes genios. 2 los voy a nombrar, aún están vivos. Menciona a Gregor Mendel, Galileo Galilei, Isaac Newton, William Daniel Phillips, Francis Collins, entre otros. El tercer y mayor problema con los ateos y no creyentes típicos es que tratan de sustentar su negación de una deidad con la teoría del Big Bang, la cual irónicamente fue hecha por un sacerdote llamado Georges Lemaitre. Conclusión: hoy día es muy fácil echarle palo a los creyentes, es decir, atacar a los creyentes, y la sola idea de que algunos creamos en Dios es sinónimo de burla y rechazo. Cuestionar una idea no está mal siempre y cuando haya respeto, y en efecto en los videos de Macacux no hay nada de respeto. No hay nada de respeto porque hay mucho resentimiento en el hecho de que él pues es homosexual y tiene un coraje enorme contra el cristianismo porque piensa que es el cristianismo el que le hizo experimentar a lo mejor el rechazo de sus padres o de algún familiar, no sé, no lo conozco. Creer o no, dice, es cuestión de cada individuo. El problema es tomarlo personal.
y que se ataquen unos a otros por sus convicciones. La naturaleza de Dios es la de un caballero, es decir, Él no obliga a nadie a que lo siga. Y yo como creyente hago lo mismo. Yo no voy a obligar a nadie a creer en Dios. Si alguien me cuestiona al respecto, abiertamente le diré que soy cristiano, pero solamente le hablaré de Dios a quien me lo pida. Y eso es, bueno, una posición inteligente. Lo único que no me quedó muy claro fue la primera frase, ¿no? El problema de los ateos y escépticos es que no comprenden la diferencia entre religión y relación con Dios. La religión es la unión con Dios, es la relación con Dios. Ahí ese concepto yo creo que faltó definirlo. Los que crucificaron al Señor eran religiosos. No, precisamente no eran los practicantes de lo que dijera la ley. Por eso no pudieron reconocer en la persona de Cristo, al Salvador. Y Él mismo los reprendió, los llamó hipócritas, ¿sí? Los llamó fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Y estos son los dos comentarios de, vamos a decir, cientos, que yo entiendo, que yo comprendo que eran comentarios inteligentes. Porque además son los comentarios que particularmente se salen de toda la temática de ser comentarios superficiales de, oh, qué bien lo que dices, yo lo comparto. ¿En serio lo compartes? ¿Realmente has analizado lo que dijo? ¿Realmente detectaste que la mayor parte de lo que dijo en esos 9 minutos no tenía fundamento? Yo creo que no. Y ese es el problema con lo que ocurre hoy en Internet. Hay mucha información, pero no necesariamente verdadera. Si te gustó el video, suscríbete al canal y dale me gusta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.